A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Antonio María Ávila, director ejecutivo del Gremio de Editores de España. Antonio María, bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Mire, han publicado un estudio recientemente sobre los hábitos de lectura y en lo que se refiere a Asturias, dice que baja la proporción de asturianos que leen en su tiempo libre. Baja muy poquito, apenas 4 décimas, pero baja. ¿Esto hay que tomárnoslo en serio o quiero decir, es preocupante? No, hay que tomarse en serio la lectura. Hay una correlación estadística muy fuerte, no solo en España, sino en todos los países. Y mire, los países ricos, los países prósperos son los que más leen y los países pobres son los que menos leen. En ese sentido, sí hay que tomarse en serio la lectura. La caída de unas décimas este año en algunos segmentos, en algunos territorios, no es tan preocupante porque, primero, puede deberse a un pequeño error estadístico que siempre en cualquier investigación conllevan. Lo importante es que en los últimos tiempos ha habido un crecimiento notable, que ese crecimiento además aceleró en el momento del año de la pandemia, y lo normal es que después de un ascenso un poco fuerte haya incluso un rebote para abajo o una consolidación. Nosotros entendemos que lo que se ha producido es una importante consolidación, pero esa consolidación tiene que ser compatible con que la lectura sí nos debe preocupar por otros temas concomitantes que ellos tienen. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿se lee o no se lee en España? Hablamos de que un 63% de asturianos leen en su tiempo libre. A mí me parece que es un porcentaje significativo, sí, pero no sé si comparado con países, como decía usted, de nuestro entorno, estamos mejor o peor. No, en España sí se lee. Nosotros llevamos haciendo este estudio desde el año 2000. Ha habido 2 o 3 que por motivos económicos, falta de recursos, no lo pudimos hacer, pero desde el año 2000 la tendencia, incluso hubo años que lo hacíamos trimestre a trimestre, tenemos la tendencia desde que empezamos, hace ya 23 años, ha sido de un crecimiento lento pero constante, sobre todo del tipo de lector que de verdad es el que interesa, que es el lector frecuente que llamamos, que es el lector que lee habitualmente todos los días o al menos a la semana, 4 o 5 horas. En ese sentido, España ha mejorado. ¿Qué ocurre? Que somos un país profundamente desigual. Somos desigual por género, desigual por edad, desigual por territorio. Estamos en algunos territorios en las medias comunitarias, eso pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en el País Vasco, pasa en Aragón, y tenemos otros que están no por debajo de la media comunitaria, sino muy por debajo de la media nacional, que son pues zonas rurales, Andalucía, Galicia, Extremadura, curiosamente también Valencia, y por tanto tenemos un problema de desigualdad territorial, tenemos un problema de desigualdad en la edad. Los niños españoles entre los 6 a los 10 años son de los más lectores de Europa, están por encima de la media comunitaria. Sin embargo, tenemos un problema cuando comienza la secundaria y hay un bajón importante. Eso no quiere decir que los jóvenes españoles no leen, sino que no leen lo suficiente o lo que los jóvenes de otros países leen. Después hay una recuperación y hay también una diferencia clara, contundente, que tampoco es típicamente española, existe en toda Europa entre hombres y mujeres. Leen más las mujeres en prácticamente todos los tramos y leen menos los hombres. Curiosamente, en los de 65 años o más, sí se equiparan hombres y mujeres, y después hay una correlación brutal entre el nivel académico. A mayor nivel académico, más lectura; a menor nivel académico, menor lectura. Y ese es el problema. Hay margen para mejorar en España, y nos conviene mejorar. ¿Cómo se podría mejorar? Mire, pienso en que, dice usted, bajan en secundaria. Quizás ahí es donde hay que incidir, y estoy pensando en que en secundaria es cuando entran ya los dispositivos móviles en las manos de los jóvenes. Quizás sea por ahí. Bueno, tenemos un problema en la secundaria igual que en la primaria. No está funcionando muy bien, está funcionando la familia, está funcionando el colegio. En la secundaria es más complicado, no solo porque aparecen los móviles o tiene más autonomía uno con los móviles que cuando es más pequeño. Yo creo que también tiene que ver con el ardor
con el ardor que da la edad. La adolescencia es el encuentro o la novedad de muchísimas cosas. Y efectivamente ahí tenemos un problema. Sabemos que una parte importante es la pantalla, pero antes de las pantallas también se producía ese elemento. También es un momento en el que mucha gente joven abandona los estudios, y ya digo que había una correlación académica muy importante, una correlación estadística casi del 100% entre formación académica y lectura. Entonces, ¿se puede hacer? Pues sí, se pueden hacer muchas cosas. Primero, crear un medio ambiente favorable a la lectura, que la lectura sea una cosa normal, no que hablemos de los libros de la lectura el día de los libros, eso no vale, hay que hablar todos los días. En otros países los políticos, que son como grandes líderes sociales que uno tiene que padecer permanentemente en las televisiones y en los medios, salen con un libro debajo de los brazos. Rara vez ve usted un político español con un libro debajo de los brazos. Pues cosas como esas son las que realmente influyen. Tenemos que dotar a nuestras bibliotecas de los medios. O sea, ya tenemos los edificios, que hace 20 años no teníamos edificios para bibliotecas, pero a veces nos encontramos edificios maravillosos, pero que no tienen pocos libros. Y los libros tienen que estar dentro de las bibliotecas, y hay que estar renovándolos permanentemente, porque permanentemente se están sacando novedades, nuevos autores, nuevos clásicos que hace años que no se reeditaron, y por tanto tiene que haber un suministro. Y mire, cuando viene una situación de crisis económica, lo primero que hacen todas las administraciones, con independencia del signo político, es muy curioso. El primer recorte que lo hacen es siempre sobre el presupuesto en bibliotecas públicas. Todavía no hemos recuperado lo que se perdió en el 2011, siendo prácticamente minúsculo en los presupuestos públicos la dedicación que se dedica a las bibliotecas públicas, que curiosamente salen muy alta, valorada por los ciudadanos en este estudio. Es muy interesante esto que dice, porque muchas veces no incidimos en ello, ¿no? Que desde la crisis de 2010, 2011, todavía no se han recuperado esos niveles de inversión en las bibliotecas, y al fin y al cabo, pues ahí es donde tiene que estar... Para nada. Donde tienen que estar los libros, que como le digo yo a mis hijos pequeños, claro, ahí está el saber y las aventuras, ¿no? Mire, me llama mucho la atención... Claro, mire usted... No, dígame usted. Estábamos hablando de las bibliotecas, luego le pregunto. No, le iba a decir, en Estados Unidos, cuando un editor saca un libro, el 80% se vende en su sistema bibliotecario público, y al público llega el 20%. En España justo al revés. Qué curioso, significativo. Me llama muchísimo la atención que haya un tercio de la población española que no lee nunca. A mí también me llama la atención, pero también tiene una cierta explicación, y creo que podemos ser optimistas para el futuro. La explicación tiene que ver con nuestro atraso histórico. Mire, los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Reino Unido, los del Benelux, escolarizaron a su población obligatoriamente hasta los 13 o 14 años, eso dependía de países, antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1912, 1913. Eso en España se consiguió con la ley Villar-Palací, en 1972, que llegaba a la escolarización obligatoria hasta los 14 años. Eso quiere decir que en España hay mucha gente, por temas biológicos cada vez menos, que nunca pasaron por el colegio. Se les dieron cursos de alfabetización y su relación con el libro y la lectura es mínimo. Y cualquiera que viva en zonas rurales, que es donde se nos concentra ese tipo de personas, lo sabe. Esos mismos países, hacia el 55, 56, o sea, 67, 68 años, escolarizaron y prorrogaron la escolarización hasta los 16 años. Eso nosotros seguimos con la LOCSE, en 1992. Ese es el retraso que tenemos. Siempre va a haber un porcentaje de la población, que puede ser en torno al 10%, que no le guste leer. Mire, como a mí no me gusta el esquí, ¿qué le vamos a hacer? Habrá gente para todo. En España es muy alto, pero también tengo que decir que es una proporción que nos va bajando. Cuando empezamos los estudios era casi el 44%, ahora queda el 35%. Y digo que hay razones para el optimismo porque llevamos observando los 2 últimos años que una de las caídas que se nos producía también, que en los mayores de 65 años, comienzan a no ser verdad. ¿Por qué? Porque están llegando las cohortes que fueron escolarizadas
debidamente y por tanto saben leer y que en el momento de la jubilación recuperan la lectura o tienen más tiempo libre para leer. Entonces yo le quiero preguntar si este estudio también sirve para marcar las líneas de actuación de los editores. Es decir, si en estos 23 años, con este estudio, ustedes han cambiado la forma de editar libros, si ha habido una evolución también ahí. Yo creo, pienso y sé perfectamente que se han editado, se han cambiado muchas formas de la edición. La edición española es una buena edición, es una edición de calidad, por eso tenemos éxito en las ferias internacionales y nuestros editores, que son muchos, múltiples y de muchas dimensiones, están siempre muy atentos. El estudio influye, no solo es el estudio, influyen muchos más elementos en esta adaptación permanente, porque en definitiva el estudio lo que le está indicando es un análisis de la demanda a los editores, a los libreros, a todo el conjunto del mundo del libro, y a mí me consta que muchas editoriales lo siguen atentamente. Pero también el editor tiene que ser prescriptor y a veces tiene que apostar por autores o por género que aparentemente no gustan, pero no tiene más remedio que hacerlo. Indudablemente el estudio también influye, eso no me cabe la menor duda. Las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos de vida también influyen en la edición. Ya no solo hablo del libro electrónico, ¿no? También los audiolibros. Y le pregunto, ¿teme usted que el audiolibro acabe desplazando al libro en papel, por ejemplo? No, mire, hay una cosa que siempre me gusta aclarar. El libro electrónico, el libro en papel o el audiolibro lo hacemos los editores. O sea, no son productos que luchen contra nosotros, son productos que salen desde el mundo editorial hacia afuera. Por tanto, para nosotros son como canales de comercialización nuevos. Tuvimos que sufrir una presión en la que siempre contribuía la prensa, que se emperraba en que siempre iba a ser el regalo estrella de Navidad y nunca lo fue, y eso sin cobrar a los fabricantes de cacharrería las campañas de publicidad que le hacían gratis, que iba a hacer, que se terminaba el papel. La realidad es que el papel sigue en España y en todos los países, incluido Estados Unidos, siendo el porcentaje más importante de la compra por parte de los lectores de los libros. Y, por supuesto, hay un porcentaje que en España está estabilizado, hubo un crecimiento del 0 cuando empezaron, pero está estabilizado y la facturación sigue siendo el 5%, el 5,4%, y ahora ha surgido un nuevo impulso con el audiolibro. El audiolibro ha crecido mucho en los últimos años, pero ha crecido sobre sí mismo. En el conjunto total de la facturación española sigue siendo pequeño. Pero nosotros no lo tenemos como alternativa, es más bien y de hecho los lectores, los buenos lectores, leen en cualquier soporte. Voy con otro I. Y para cerrar, hemos hablado de los hábitos de lectura, de lo que leen los españoles, de la edición, pero yo le pregunto, porque a usted también le preocupará esto, leemos, pero ¿escribimos los españoles? ¿Les llegan muchos manuscritos? Es una parte del problema. Yo siempre digo que es un país curioso porque aquí todo el mundo escribe y pocos leen. Sí, en España todo el mundo escribe. Usted observe, todos los políticos escriben poesía, normalmente horrorosa, pero todos dicen y te confiesan que han escrito poesía. Y después, pues sí, son centenares, miles los de novedades no requeridas que llegan a las editoriales, hasta el punto de que es muy difícil. Después también está el fenómeno, y nosotros tenemos muchos agremiados que se dedican a eso, de la autopublicación, o sea, gente que se van a editoriales muy específicas para que le publique su obra. O sea, en España escribe todo el mundo, leer un poquito menos. Yo creo que si invirtiéramos las cosas funcionaríamos mucho mejor. Hay que dar ese mensaje. Antonio María Ávila, director ejecutivo del Gremio de Editores de España, y ha dicho que no le gusta el esquí, no le gusta esquiar, pero a lo mejor un buen libro de esquí sí que le anima. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco sé conducir y soy feliz por eso. Gracias.